Bueno, eh, vamos a tratar de hacer digamos, una presentación de este tema por medio de esta clase grabada. Es todo una nueva experiencia para mí, bastante, por un lado interesante y por otro lado un poco rara, digamos, hablar sin tener a nadie que me escuche, solamente la ventana de mi casa. Pero como yo les decía, especulo, después lo tenemos que chequear con ustedes, que puede ser una forma, eh, digamos, útil en estas condiciones, en cuanto que ustedes pueden ver esto, consultar otro material, parar, avanzar, y después podemos charlarlo durante la clase. Después lo volveremos a chequear y de acuerdo a eso veremos cómo seguimos en el futuro. Por otro lado, preparar esto con la cantidad de fórmulas que tiene y mi poca experticia para el tema también es bastante complicado. Me parece que en el desarrollo de una deducción no es demasiado operativo, o sea, es mejor ver la deducción cuando uno la va haciendo que presentar todo un conjunto de fórmulas y demás. Así que para el futuro vamos a revisar esta metodología. Bueno, en este grabación estuve disputando con la tecnología desde ayer y veo que mi versión de PowerPoint no tiene algunas posibilidades. Por ejemplo, ustedes ahora no me están viendo, lo cual puede ser bueno para ustedes, porque en las versiones más nuevas aparece, si uno quiere, la cámara enfocada al presentador. Y tampoco tengo cuando uno graba el PowerPoint, tampoco tengo opción a lo que se llama la vista del moderador, que está en las versiones más nuevas, que es donde uno puede mirar notas. Pero bueno, si estoy, hasta que revise todo eso, prefiero plantear la clase así como la tengo. Bueno, el tema es como ven ahí en el título, la teoría especial de la relatividad y la notación covariante. Voy a poner acá por ahora el puntero láser para ir señalando. Después a lo mejor uso la pluma. Eh, ¿Cómo, digamos, cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo de esta clase y de la siguiente o de las dos presentaciones que ahora les voy a dejar es la de construir el escenario espacio-temporal en el cual uno va a plantear las leyes de la física de manera que sean consistentes con la relatividad especial y en particular la teoría de campos. En principio vamos a hacer una teoría de campos clásica, entonces vamos a tener ecuaciones de los campos. El ejemplo más claro que usted tiene son las ecuaciones de Maxwell, son las ecuaciones del campo electromagnético. Y queremos que por construcción, en este, digamos, escenario, esas leyes sean consistentes con la teoría especial de relatividad y que uno no tenga que chequear si lo son o no lo son. Que sean automáticamente, como se va a decir en vocabulario técnico, covariantes de Lorentz. Bueno, ustedes saben que todo este tema, por lo menos en el relato más canónico, más ortodoxo de todos nosotros, se inicia con el trabajo de Einstein de 1905 de la teoría de relatividad especial. Digo, digamos, en el cuento más simple de la historia, que obvia toda la historia que tiene este tema, con Poincaré, Lorentz, etcétera. Y a veces es interesante también conocer todos los fracasos que tuvo un tema antes de tener un éxito para, digamos, entender un poco cómo se construye la ciencia y también para entendernos a nosotros mismos, ¿no? Porque muchas veces vemos es solamente el resultado final y nos parece algo grandioso, espectacular, pero se pierden un montón de detalles que hubo en el medio que, que son importantes también para ver cómo nos situamos nosotros, porque a veces nos sentimos frustrados ante esas grandes
desarrollos contados como que eso solo lo pudieron hacer los genios sin ninguna apoyatura previa. Bueno, voy a tratar de no ser tan sanatero como me encanta a mí. Entonces Einstein en 1905 era empleado de la oficina de patentes de Berna, no trabajaba en ninguna, digamos, posición de un instituto científico o académico. Y este año, 1905, Einstein publica 5 trabajos, son ahora famosos: el efecto fotoeléctrico, el movimiento browniano, la relatividad especial. Me estoy comiendo algún otro. Y bueno, después de las vacaciones publica la equivalencia entre masa y energía. Ese año, debido a estos 5 trabajos, son considerados como lo que a los físicos les gusta decir el año maravilloso. No quieren que le digan el año milagroso, porque los milagros evidentemente no son dables de la ciencia, sino de la religión. De todas formas, yo, para provocar un poco, le sigo llamando el año milagroso. Después del trabajo de este 1905, donde se plantea lo que probablemente ustedes ya estudiaron, la relatividad especial escrita en notación XT, como las transformaciones de Lorentz que ya había obtenido Lorentz, la discusión sobre por qué es necesario, sobre la relatividad que tiene el electromagnetismo. Un profesor de Einstein, que se llamaba Minkowski, un par de años después, se da cuenta de que esa teoría tiene un entramado espacio-temporal muy elegante, muy rico y muy interesante, donde el espacio y el tiempo dejan de ser entidades separadas y pasan a ser entidades interconectadas entre sí. O sea que la teoría de la relatividad tiene escondido un continuo de 4 dimensiones, que es lo que ahora se conoce como espacio-tiempo de Minkowski, y que las transformaciones de Lorentz entre sistemas de referencia pasan ahora a ser generalización de las rotaciones de 3 dimensiones a rotaciones en esas 4 dimensiones. Es lo que vamos a ver en esta clase. Entonces, Minkowski era este muchacho. De hecho, se murió 1 o 2 años después de una apendicitis en aquella época. Y en la conferencia, muchos trabajos en esa época se presentaban digamos, en presentaciones a congresos o en presentaciones a reuniones. Y Minkowski, cuando presentó este trabajo, justamente puso a relevancia esto, que es que las ideas sobre el espacio y el tiempo que va a exponer descansan, no son construcciones matemáticas puras, descansan sobre el suelo firme de la física experimental, de la cual yace su fuerza, ¿no? O sea, la potencia. Esto es una traducción libre. Son ideas radicales, o sea, cambian completamente la idea que teníamos hasta este momento del espacio y tiempo. Por lo tanto, el espacio y el tiempo por separado están destinadas a desvanecerse entre las sombras, y tan solo una unión entre ambas pueden representar la realidad, decía Minkowski. Fuera de todo el trabajo matemático o físico matemático que va a exponer, le quiso dar un juego filosófico, una idea. Entonces, vamos a retrotraernos un poco y vamos a plantear cuáles son los hipótesis, supuestos o bases de la relatividad especial. O sea, le pongo todos estos nombres porque estoy un poco afectado por ciertas cuestiones que se nos planteaban trabajar en Introducción a la Ciencia respecto a cómo se construye el método científico, ¿no? Como que el método, si es que existe alguno, se basa en ciertas hipótesis o supuestos. De ahí se hace una construcción que después se contrasta nuevamente con los experimentos. Entonces, la forma más simple
de plantear la relatividad especial es en base a dos supuestos. El primero dice que las leyes de la física asumen la misma forma en todos los sistemas inerciales. Bueno, entonces, ¿qué es un sistema inercial? O sea, ¿en qué sistema va a ser válida la relatividad especial? Bueno, un sistema inercial es un sistema donde va la ley de inercia, valga la redundancia. O sea, la ley de inercia es la primera ley de Newton, es la ley que dice que un cuerpo que está muy separado de todos los otros, que no está interactuando con ningún otro cuerpo, o está en reposo o se mueve con velocidad constante. Esta forma de definir qué es un sistema inercial, o sea, un sistema donde valgan las leyes de la física, eh, no me resulta del todo confortable, o sea, porque hace alusión a la primera ley de Newton y el segundo postulado de la relatividad, justamente lo que no es compatible con las leyes de Newton, por lo menos no es compatible con la segunda ley de Newton. Entonces, sería más interesante decir que es un sistema inercial independientemente de la ley de inercia. Y eso se lo dejo un poco planteado, a ver si lo encuentran. Yo he leído algunas cosas en un libro de Schwarz de Relatividad General, que si quieren después se los paso. Pero por ahora es si quieren, un preciosismo o una cuestión que a mí me parece que sería más interesante plantear de otra forma. Entonces, el sistema inercial es un sistema donde vale la ley de inercia. Si yo tengo un sistema inercial como es este, y tengo otro sistema, este con ejes primados, que se mueve con velocidad constante. A ver, voy a intentar eh, usar el punterito este que tengo. Todo esto lo estoy aprendiendo, puede salir lo que sea, puede fallar, como decía Toussaint. De hecho, ahora no encuentro a dónde tengo el puntero. Eh, bueno, este sistema se mueve con velocidad constante respecto a este, y entonces si en el sistema sin primar, en este sistema, vale la ley de inercia, como la ley de inercia hace referencia a una velocidad constante, cuando este se mueva respecto a este, tendrá otra velocidad, pero seguirá siendo válida la idea de que cualquier partícula que acá se mueva con velocidad constante, acá también se va a mover con velocidad constante. Entonces, las leyes de la física tienen que ser la misma forma, tienen que tener cuando se referencia a un sistema inercial. Esto es lo que acabo de decir recién. Otra forma de decir esa hipótesis, que en algún aspecto es más física, es decir que un sistema, un observador que esté en un sistema inercial no puede darse cuenta si se está moviendo o no por experimentos que están hechos en su propio sistema. O sea, yo estoy encerrado en un laboratorio, en un barco, en un vagón de tren y empiezo a hacer experimentos. Tengo péndulos, tengo lo que ustedes quieran, planos inclinados, mido y, digamos, no me puedo dar cuenta si me estoy moviendo o no, solamente por experimentos hechos en mi propio sistema, si no miro para afuera. Esto que parece una cosa de perogrullo, una cuestión de simetría, no lo es tan así. Es un hecho experimental que por ahora se comprueba, pero podría dejar de ser válido. Y encima, en la relatividad especial, esto es solamente válido para una clase dada de sistema, que son los sistemas inerciales. Eso también, de alguna manera, a mí por lo menos me produce una cierta incomodidad, porque si el sistema está acelerado respecto a un inercial, sí me puedo dar cuenta que me estoy moviendo, ¿no? Ustedes saben que las leyes, por ejemplo, la ley de inercia deja de ser válida. Entonces, eso es medio una porquería y justamente es una de las razones que a Einstein le llevó a plantear la relatividad general. Y bueno, si bien yo no soy un gran conocedor, les dejo a ustedes también
para que lean, aunque sea, digamos, una introducción, y vean cómo pudo saltar este problema la relatividad general, planteando que en realidad las leyes son válidas en cualquier sistema, aún en sistemas. Bueno, entonces el segundo postulado de la relatividad especial, a partir se puede construir todo el andamiaje, todos los resultados que ustedes seguramente vieron eh, respecto a las longitudes y al tiempo y el cambio de las leyes de la mecánica, dice que la velocidad de la luz es la misma en todos los sistemas de referencia inercial, independientemente de si el sistema está sólido a la fuente o no. O sea, independientemente del movimiento relativo de la fuente de luz, la velocidad de la luz es la misma en todos los sistemas. Bueno, digamos, el tomar la constancia de la velocidad de la luz como ley de la física, nos posiciona en un lugar donde, en el primer postulado, donde dice las leyes de la física mantienen la misma forma en todos los sistemas de referencia, pasa de alguna manera a darnos un criterio para elegir qué vamos a tomar como ley de la física. Por ejemplo, las leyes de Newton no van a poder ser tomadas como leyes de la física válidas para esta formulación, porque si la velocidad de la luz es constante, las transformaciones de Galileo, que para la velocidad dicen que si un móvil digamos, se mueve a una cierta velocidad para un sistema, se adicionan la velocidad de ese móvil con la del sistema y consecuentemente sigue valiendo, por ejemplo, la primera y segunda ley de Newton, eso no puede seguir siendo válido porque para la luz eso no se cumple. O sea, la velocidad de la luz para dos sistemas, uno inercial y otro también inercial, son la misma y consecuentemente no vale lo que se suele llamar el teorema de adición de las velocidades. Entonces será necesario formular una nueva mecánica que sea compatible con el postulado, con este postulado de la relatividad. Es básicamente lo que ustedes no habían estudiado en teoría de relatividad cuando lo dieron en mecánica o algo en electromagnetismo. Sin embargo, bueno, antes de plantear esto, sin embargo, las leyes de Maxwell sí son válidas para la relatividad, para el postulado 2, porque si bien nosotros hablamos de la formulación vía la velocidad de la luz, el hecho de que la velocidad de la luz sea una constante, podríamos de alguna manera inducirlo de las ecuaciones de Maxwell. O sea, nosotros sabemos que al combinar las ecuaciones de Maxwell surge una ecuación de onda para los campos eléctricos y magnéticos, y estos campos se mueven como una onda y la velocidad característica de esas ondas es la velocidad de la luz. Entonces, las ecuaciones de Maxwell tienen encerrada la constancia de la velocidad de la luz. Y si bien esto no fue inicialmente visto por Maxwell, que es lo que de alguna manera sí dice en ese video que vimos en la otra clase, la constancia de la velocidad de la luz es de alguna forma también la constancia o el hecho de la validez de las ecuaciones de Maxwell. Bueno, entonces acá le planteo una pregunta que puede parecer como muy tonta, que me gustaría que piensen un poco qué le pasa a la ecuación de Schrödinger. Si la ecuación de Schrödinger puede ser una ecuación de la física consistente con este postulado y si no lo es, cuáles son las razones por las cuales la ecuación de Schrödinger no lo es. Bueno, acá ustedes me podrán decir, bueno, pero esa es una ecuación de la mecánica cuántica. Bueno, lo que estamos nosotros apuntando en este curso es justamente a ser consistente a la mecánica cuántica con la relatividad especial. Así que lo primero que tenemos que hacer es pensar por qué sí o por qué no la ecuación de Schrödinger. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es ir hacia lo que les estaba proponiendo al comienzo, que era el hecho de que vamos a tratar de construir una geometría consistente con la relatividad especial
Y para eso lo que va a ser interesante es ver qué es el intervalo en el espacio-tiempo. O sea, el intervalo en el espacio-tiempo nos va a definir una distancia espacio-temporal, que es lo que después vamos a pretender que se mantenga invariante, así como el intervalo entre la distancia entre dos puntos se mantiene invariante cuando hacemos rotaciones en el espacio ordinario. Entonces, el intervalo entre dos sucesos, uno que esté en un punto x1, z1 a un tiempo t1 y otro en un punto x2 y 2, z2 en un tiempo t2, se define de esta forma. O sea, es eh, el, la velocidad de la luz al cuadrado por el intervalo de tiempo, si quieren, al cuadrado, menos, acá estoy teniendo un problema, hay un error, esto que está acá deberían ser todos menos, esto que está acá son todos menos. Bueno, entonces esto es el intervalo espacio-temporal, que ahora lo que vamos a tratar de hacer es probar que esto se mantiene invariante, es el mismo en todos los sistemas de referencia inerciales. O sea, yo acá tomé esta cantidad en un cierto sistema de referencia y lo que ahora vamos a tratar de ver es que esto es posible de, de tomarlo en cualquier otro sistema y va a asumir el mismo valor y que entonces va a poder ser tomado como el módulo de un vector posición en el espacio-tiempo. Esto que está acá es con signo negativo el módulo del vector distancia entre el punto x2 y x1, o r2 y r1 si quieren. Y entonces acá le estoy restando, si quieren, la distancia que recorre la luz para ir del punto 2 al punto 1. Entonces, bueno, queremos probar que esta cantidad delta 1, 2 es la misma en todos los sistemas inerciales y entonces puede ser tomado como la distancia espacio-temporal entre dos sucesos. Bueno, si los dos sucesos corresponden a la emisión de un rayo de luz y a su detección, o sea, si en el instante 1, en el punto x1 y 1, z1 del espacio, prende una lamparita y en el instante t2, en el punto x2 y 2, z2, detecto la luz emitida por esa lamparita, entonces delta 1, 2 va a ser igual a 0 y debido a que la velocidad de la luz tiene que ser la misma en los dos sistemas, también va a ser, digamos, delta 1', delta 1, 2' igual a 0 en otro sistema que se mueva respecto al sistema de variables no primadas a una cierta velocidad constante, o sea que sea otro sistema inercial. Eso es lo más directo y lo más simple. La cuestión es por qué esto sigue siendo válido, aunque los... Bueno, entonces para eso lo que vamos a hacer primero es una demostración intuitiva, si quieren con un ejemplo simple, de un caso en particular. Después vamos a un ensayo de una demostración más general. Entonces, vamos al caso de que el intervalo espacio-temporal sea positivo. Esto es lo que se llama un intervalo tipo tiempo y corresponde a sucesos que pueden ser uno causa de otro, porque la velocidad de la luz es tal o porque si se emitiera un rayo de luz en el punto R1 y a un tiempo T1, tiene tiempo de llegar al tiempo T2 antes de que ocurra el suceso 2. Es lo que, si ustedes revisan
el primer capítulo del libro de Landau, Teoría Clásica de Campo, que es lo que les voy a dejar como referencia para esta parte. Se llama como que está dentro del cono de luz. O sea, si el suceso 1 está en el origen, el suceso 2 está dentro del cono de luz. Entonces, si ocurre esto, y pensemos ahora que los dos sucesos ocurren sobre el eje X, ahora voy a dejar un dibujo, y se producen a un tiempo t. Uno se produce, por ejemplo, en el origen y el otro se produce en un punto X sobre el eje X y están distanciados a un tiempo t. Entonces el intervalo va a ser c t cuadrado, c por t todo al cuadrado menos x cuadrado. Como decía recién, debido a que esto es un intervalo tipo tiempo, la información de 1 a 2 puede llegar en un tiempo menor al que tardaría un rayo de luz. O sea que si al mismo tiempo que se produce el suceso 1 se enciende una lamparita, ese rayo de luz llega a 2 antes de que se produzca el suceso 2 y entonces podría haber una conexión causal entre los dos sucesos. Entonces, para demostrar que esta cantidad es un invariante, si cambio de sistema, vamos a diseñarnos un pequeño dispositivo que tiene un brazo L de forma que un rayo de luz vaya y vuelva mientras ocurren los dos sucesos. No es lo mismo que lo que estaba diciendo antes, porque ahora la luz la voy a hacer viajar perpendicular al eje X. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Entonces tenemos un sistema de referencia, que es el sistema inicial sin primar, el sistema inicial sin primar, donde tenemos que cuando este es el suceso 1 y este es el suceso 2, entonces diseñamos un dispositivo que cuando ocurre el suceso 1, se lanza un rayo de luz en esta dirección y acomodamos este espejito a una altura I tal que este rayo de luz rebota en el espejo y llega a este punto a un tiempo t, de manera justamente que este suceso 2 ocurre en el punto X y a un instante de tiempo t, y entonces ajustamos la altura esta para que ocurra esto que dije recién. Entonces tenemos que esta distancia entre estos dos sucesos era X, este era el origen del eje X. La distancia entre estos, bueno, yo repito, esto era X. Entonces, ahora, es posible, debido a que estos son intervalos tipo tiempo y que la luz tarda en llegar de 1 a 2 menos tiempo que lo que llega antes de que se produzca el suceso 2, podemos tener un sistema de referencia inercial que se mueve respecto a este y que vamos a llamar prima, donde los dos sucesos ocurren en el mismo punto, si bien no en el mismo tiempo, ¿no? O sea, los dos sucesos están en el mismo instante de tiempo, en el mismo punto del espacio, aunque ocurran a distinto tiempo. Entonces, a un tiempo ahora t' de distancia entre el suceso 1 y 2, se cumple esto que está acá, porque ahora este dispositivo, que podríamos llamarlo el reloj nuestro, donde van y vuelven rayos de luz haciendo tic-tac, 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 entonces los dos sucesos ocurren cuando el rayo de luz fue y volvió, y se cumple esta condición que está acá, que c cuadrado por t' al cuadrado, la distancia que tarda la luz en ir y volver acá, es igual a 2 veces la distancia esta ahí. Ahora, si miramos lo mismo acá, ahora tenemos que esta distancia que está acá, lo que tarda ahora, podemos acá para verlo, van a empezar a aparecer estos problemas. Esto que está acá, que es x sobre 2, esta distancia que está acá, que es y, entonces, ahora, c por t es esta distancia que está acá, o sea, es la distancia que
que recorre este rayo de luz en ir a volver al espejo. Entonces, esto que está acá es C por T sobre 2 y tenemos lo que escribí acá. O sea, tenemos que en ese triángulo rectángulo que está ahí, tenemos esto, es esto que está acá, esto es esto que está acá, y consecuentemente se cumple esta ecuación. Y de acá despejamos cuánto vale x cuadrado. El objetivo de lo que estamos haciendo es mostrar que en los dos sistemas es igual el intervalo espacio-temporal. Entonces, en este el intervalo espacio-temporal va a ser c cuadrado t cuadrado menos x cuadrado. Que va a ser esto que está acá. O sea, esto va a ser el intervalo espacio-temporal en el sistema sin primar. En el sistema primado, la distancia en el espacio es 0. Entonces se cumple que c t' al cuadrado es igual a 2i al cuadrado. Esto en el sistema este que yo lo llamé S'. Este es el sistema S. Entonces, tengo, de nuevo, despejando acá, tengo 2i' cuadrado igual a c t al cuadrado menos x al cuadrado. Y de esta ecuación que está acá, 2i cuadrado es ct' al cuadrado. Así que esto igual a esto es equivalente a que esto que está acá, reemplazo 2i cuadrado por ct' al cuadrado, tengo esto que está acá y demostré que de los dos intervalos, o que el intervalo espacio-temporal es el mismo en los dos sistemas de referencia, a pesar de que ahora no son los sucesos, son dos sucesos cualesquiera. La única condición que le puse es en este caso que sean tipo tiempo. El hecho de que estén los dos en el eje X no es una restricción porque yo el eje lo puedo poner donde yo quiera. Así que si tengo una vez que tengo los dos sucesos, digamos, pongo el eje X y es una demostración, entre comillas, general de la igualdad de los intervalos en el caso de que sean tipo tiempo. Bueno, si ustedes quieren la demostración para el caso tipo espacio, se los dejo que lo miren de esta página que está acá. La única cuidado que le digo es que el intervalo espaciotemporal está definido al revés y consecuentemente en vez de ser como está acá, esto que está acá está definido en ese, como esto es una cuestión arbitraria, pero implica lo que después voy a llamar definir una asignatura para la métrica. El que tenga ganas mirarlos y si tiene ganas de prepararlo para la próxima o para alguna otra de las clases y contarnos cómo surge, es un poquito más complejo la demostración de que los intervalos de tiempo son iguales en todos los sistemas de referencia inerciales para el caso de que los sistemas... Bueno, lo que ahora voy a contar lo más sucinto que pueda es qué es lo que pasa cuando los dos... voy a intentar un acercamiento a una demostración un poco más general de la invariancia del intervalo espacio-temporal, que es menos intuitiva y que es bastante matemática, si quieren. Por si no les conformó la explicación anterior, yo estuve bastante dando vuelta con esto. Esta es más acercada a la que hace Landau en el capítulo 1. Y bueno, por una cuestión, si quieren, de completitud la pongo, pero me parece que probablemente sea más engorrosa. El intervalo espacio-temporal, si fuera entre dos sucesos infinitesimales, al menos, digamos, formalmente yo los puedo introducir, se escribe de esta forma que está acá. Esto es lo mismo que el delta 1, 2 que yo había puesto antes, pero escrito para dos intervalos, dos sucesos que estén infinitamente cercanos. Entonces tengo c cuadrado diferencial t cuadrado menos diferencial x cuadrado menos el diferencial y al cuadrado.
Bueno, entonces como nosotros sabemos que para el caso que dijimos de la emisión y detección de un rayo de luz, esto se cumple, o sea que diferencial S cuadrado, si digamos si el diferencial S cuadrado es cero, también será diferencial S' cuadrado igual a cero, entonces tendrá que valer en general, aun si estos sucesos no corresponden a la emisión y detección de un rayo de luz, que estos dos son proporcionales, porque estos dos son infinitesimos del mismo orden. O sea, si este se vuelve cero, este se tiene que volver cero o viceversa. Consecuentemente, uno tiene que ser proporcional al otro. Entonces, esto tiene que ser válido para cualquiera dos sucesos. Y esta constante que está acá no puede depender ni de la posición ni del tiempo. Estos son argumentos típicos que usa Landau por la isotropía y la homogeneidad del espacio. O sea, no pueden depender del punto donde estoy haciendo, ni del punto ni del instante de tiempo donde yo estoy haciendo mi experimento. Puede depender de la velocidad de los dos sistemas que me conectan este con este, pero no de la dirección de la velocidad. Podría depender en principio del módulo de la velocidad, y eso es consecuencia de la isotropía del espacio, de que las diferentes direcciones espaciales, digamos, no pueden ser, no pueden distinguirse. Entonces, como consecuencia de eso, lo que decimos que esta A, que conecta los sistemas S con sistemas S', podría depender del módulo de la velocidad, pero no puede depender de la velocidad en sí misma y no puede depender ni de delta X ni de delta T. Solo puede depender de esta cantidad que está acá. Entonces lo que queremos probar es que esta constante en realidad es 1 y en consecuencia que el intervalo es invariante. Entonces, para hacer eso, una forma no es la que usa Landau. Landau acude a un tercer sistema, me pareció más engorroso, pero le dejo a usted que miren la demostración que usa Landau en el primer capítulo. Lo que podemos hacer era ahora pararnos al revés, pararnos en el sistema S' y mirar qué le pasa al sistema S. O sea, acá suponíamos que partíamos del sistema S, donde ocurrían dos sucesos infinitesimalmente cercanos y lo mirábamos desde el punto de vista de un sistema S' que se movía con una cierta velocidad v respecto a él. Y entonces sacamos esta relación que hay acá. Bueno, ahora si hacemos al revés, ahora partimos del sistema S' y lo miramos desde el lugar del S, este sistema se mueve respecto a este con velocidad menos b, y entonces ahora la constante que conecta estas dos es a de menos b, pero como el a depende solo del módulo, entonces el módulo de b y de menos b es el mismo, y entonces llegamos simplemente a que la condición que conecta diferencial S cuadrado con diferencial SP. Bueno, entonces, de acuerdo a lo que vimos recién, vimos, digamos, lo primero que vimos es que debido a que los dos infinitesimos tienen que ser del mismo orden, entonces diferencial S cuadrado tiene que ser proporcional a diferencial S' cuadrado, y cuando miramos la cosa al revés, o sea, parados desde el sistema S', miramos al sistema S, vimos que también diferencial S' tenía que ser igual a por diferencial S al cuadrado, y en consecuencia queda que el diferencial S va a tener que ser igual a cuadrado diferencial S cuadrado, y mirando estas relaciones vemos que a cuadrado tiene que ser igual a 1, y están las dos posibilidades, entonces que a sea más o menos 1. Nosotros queremos que sea 1 para que los dos intervalos infinitesimales sean iguales, y podemos ver lo que tiene que serlo, porque cuando la velocidad es cero, los dos sistemas
son en realidad el mismo y consecuentemente tenemos que, volviendo a la relación, por ejemplo, estas dos cosas tienen que ser iguales, porque S y S' son el mismo. Los dos sistemas coinciden, o sea, A de 0 tiene que ser igual a 1. Y bueno, por una cuestión de continuidad, entonces, si A de 0 tiene que ser igual a 1, si ahora queremos ver cómo es la función A de B y suponemos que es continua, va a tener que ser, como puede ser solo más o menos 1, vemos que entonces A tiene que ser 1 para cualquier velocidad. Otra forma de ver la elección de que A de B tiene que ser 1 es si uno tiene en cuenta que el carácter, esto si quieren mírenlo también en el capítulo 1 del Landau, tipo tiempo del intervalo, o sea, si es negativo en un sistema, tiene que seguir siendo negativo en cualquier otro sistema. O sea, si el sistema es tipo tiempo, por ejemplo, podrían ser dos sucesos conectados causalmente, o sea que uno sea anterior a 2 y 1 sea la causa de 2. Entonces, como esa relación no se puede invertir, si es tipo tiempo en un sistema, tiene que seguir siendo tipo tiempo en cualquier otro sistema. Lo mismo al revés, o sea, a lo mismo, digamos, en el caso que sea tipo espacio. O sea, si está fuera del cono de luz, en un sistema, o sea, si están no conectados causalmente, no están conectados causalmente en ningún otro sistema. Entonces, eso sería otra forma de verlo. Y finalmente, la otra forma es aludiendo a un tercer sistema, y esa